varianza, hemos visto la proporción, esas tres maneras de estudiar las poblaciones a través de esos conceptos. Entonces se extienden para el caso de esta situación particular de estudiar dos poblaciones. Tenemos entonces una variable aleatoria muy utilizada, es la diferencia de las medias muestrales. O sea, lo que hacemos es de salir del antecedente de que tenemos supuestamente dos poblaciones con sus respectivas leyes de probabilidad o modelos probabilísticos que explican su comportamiento. Estas leyes o modelos probabilísticos saben muy bien que se clasifican en modelos para variables discretas, modelos para variables continuas. Entonces, aquí no estamos haciendo diferencia ninguna. Estamos suponiendo que de esas poblaciones que tienen sus medias o varianzas u otras medidas o parámetros poblacionales definidos por el modelo, que en esta instancia del estudio supuestamente o no son conocidos todos ellos o son conocidos de manera parcial. ¿Sí? Entonces, de esas poblaciones lo que se hace es extraer muestras aleatorias correspondientes de tamaños también definidos que no son siempre iguales, pueden ser distintos. Entonces tenemos una muestra aleatoria para X y una muestra aleatoria para la población Y, y para cada una de esas muestras sabemos desde el análisis unidimensional que es posible definir las medias muestrales como el cociente de los totales que genera la muestra aleatoria dividido sobre el tamaño de esa muestra. Entonces, sabemos de forma independiente, cada una de ellas tiene una distribución de probabilidad dependiendo de los antecedentes de la información que se tenga acerca de la población y acerca del tamaño de la muestra. Sabemos que la media muestral en una sola variable, cualquiera que sea la muestra, o es una distribución normal o es asociada a una distribución T de Student. Entonces, lo único que estamos haciendo es, como tenemos muestras de dos poblaciones, estamos comparando esas dos poblaciones a través de la diferencia. Y por la teoría de la reproductibilidad de las variables en una formulación de combinación, o sea, en una suma, ¿sí? Si estos fueron variables normalmente distribuidas, entonces la diferencia también es normal. O si fueron distribuciones T de Student, entonces la suma también es T de Student. ¿De acuerdo? O sea, estamos extendiendo simplemente basado en la propiedad de reproductividad. La reproductividad quiere decir que mantienen el mismo comportamiento, salvo que con la formulación de las muestras que se están tomando en cuenta y genera de manera conjunta una muestra grande, entonces sabemos que en esas condiciones la variable T de Student se aproxima a la normal. Entonces son situaciones límites de uso de estas dos distribuciones para relacionar medias muestrales o medias poblacionales. ¿De acuerdo? Muy bien, si es una normal, hay una variable Z. ¿Cuál es la estructura de la variable Z? Es la variable que se considera que sigue una distribución normal menos su esperanza matemática sobre la raíz cuadrada de su varianza. Entonces, lo único que va a cambiar de la estructura de la variable Z para cada una de ellas va a ser la esperanza matemática de esta suma, la varianza de esta suma. Esa es la única diferencia que va a ocurrir. Entonces, como es normal, existe una variable Z
Y esa variable z siempre es la variable que se dice que es normal, menos su esperanza matemática dividida sobre la raíz cuadrada de su varianza. Siempre esa es la estructura. La variable aleatoria que se califica como normal, menos su esperanza matemática sobre la raíz cuadrada de su varianza. Esta raíz cuadrada es conocida como el error típico de esta variable aleatoria. Es el error, esta raíz cuadrada en términos estadísticos se conoce como el error típico de la variable que se dice normal. ¿Cuál es la esperanza matemática? Eso no hay dónde perderse, para eso hemos hecho la etapa de introducción. Tenemos la teoría del cálculo de probabilidades. Cuando se tiene dos variables aleatorias y ellas se encuentran relacionadas por una suma, sabemos que la esperanza matemática es distributiva. Es distributiva respecto de esa suma, por consiguiente la esperanza de la diferencia de las medias muestrales es la diferencia de las medias poblacionales. Entonces, en lugar de esto voy a colocar la diferencia de las medias poblacionales. ¿Cuál es la varianza de la diferencia de estas variables aleatorias? Sabemos por antecedente que estas poblaciones que estamos analizando son independientes, son poblaciones independientes, por consiguiente, cuando estamos aplicando la propiedad de la varianza a poblaciones o a variables independientes, porque las muestras son independientes, entonces se constituye en una suma de las varianzas de esa suma. Cuando reemplazamos las varianzas de cada una de las variables, sabemos que la varianza de la media muestral, hemos deducido en aquel entonces, es la varianza de la población sobre el tamaño de la muestra. Pues tendré la varianza de la población X sobre el tamaño de la muestra obtenida de esa población, y en este otro lado también tendré la misma configuración, solamente que es referida a la otra variable. De esta manera entonces se tiene la relación de transformación de todo lo que está expresado en términos de la diferencia de las medias muestrales o en términos de las diferencias de las medias poblacionales a utilizar la distribución normal estandarizada. Utilizar la distribución normal estandarizada significa utilizar las tablas de la campana de Gauss. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿O necesito enfatizar algún lugar? Vamos, muchachos, me avisan si hay alguna cosa que no esté claro para ustedes. Gracias, Cristian. Muy bien. Entonces, igual que en la etapa anterior, si yo tengo un cálculo de probabilidades que está expresado en términos de la diferencia de las medias muestrales, supuestamente en ese enunciado tengo que tener los datos para poder reemplazar otras informaciones que se tienen para poder definir la variable z. Si no se tiene de manera directa, tiene que haber información suficiente para poderlos identificar a través de un cálculo previo. ¿De acuerdo? O si yo tengo que hacer un cálculo de probabilidades que involucre la diferencia de las medias poblacionales, entonces tengo que tener la información que falta para hacer esa transformación de ese cálculo de probabilidades expresado en términos de esto en términos de z. Y de esta manera utilizar la tabla normal estandarizada a través de la tabla, a través de Excel, a través de la máquina de calcular o cualquier otro medio que ustedes dispongan sobre la información de la campana de Gauss. Aquí tengo la otra situación. La otra situación cuando se tiene que la media de X y la media de Y muestral son t de student, entonces la suma de estas medias aritméticas a través de esta diferencia también es una t de student.
¿Qué es lo que nosotros debemos establecer para que sea T-de-Student? Es que las poblaciones obligatoriamente deben ser normales. Normales, las varianzas desconocidas y los tamaños de muestra muy pequeños. Las varianzas, al ser desconocidas, se supone para esta deducción de esta variable T, se supone que ambas poblaciones tienen la misma dispersión, es decir, tienen la misma varianza, y el estimador de esa varianza es lo que está aquí dentro de esta raíz. Porque la estructura de la distribución T-de-Student también es similar a la de la variable z. En el numerador está la misma expresión, y en el denominador tenemos la raíz cuadrada del estimador de la varianza. Y el estimador de la varianza en una sola variable era la varianza circunfleja dividido sobre n. Entonces, de ahí que tenía esa forma. Ahora, el estimador de la varianza, bajo este supuesto de que ambas poblaciones tienen la misma dispersión dada por la varianza sigma cuadrado, todo lo que está aquí dentro de esta raíz es el estimador de la varianza en estas condiciones de tener muestras pequeñas donde entra en consideración las varianzas muestrales o cuasivarianzas. La cuasivarianza tiene denominador n-1, entonces este producto se puede reemplazar por la suma de cuadrados de x. Este producto se puede reemplazar por la suma de cuadrados de la variable y generada por la información muestral. Aquí también es todo información muestral, es n de x más n de y menos 2, y esto es el factor de corrección de tamaño de muestra. Esta variable formulada de esta manera y conocida como la variable T-de-Student, sus grados de libertad difieren a los que habíamos utilizado para el análisis unidimensional. Como es una suma, también se suman los grados de libertad. Entonces tendría aquí n de x menos 1 para uno de ellos, más n de x menos 1 para la otra, generando entonces este n de x más el n de y menos 2 grados de libertad. ¿Sí? Siempre se va a utilizar para cualquier cálculo de probabilidades que involucre a la diferencia de las medias muestrales o a la diferencia de las medias poblacionales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo siempre de comparar o las medias poblacionales o las medias muestrales. ¿Qué significa comparar las medias muestrales? Significa definir que ambas muestras proceden de la misma población o proceden de poblaciones distintas. Cuando comparo poblaciones, las medias poblacionales, estoy viendo si en promedio difieren los promedios de las medias de la población X con la media de la población Y. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de comparación acá? De que la diferencia sea 0. Si la diferencia es 0, significa igualdad de medias, ya sean muestrales o poblacionales. ¿Está bien? Bien, la parte práctica está circunscrita en el enunciado del problema, saber leer bien los datos que tiene el problema y seleccionar entre la opción 1 o la opción 2. La opción 1 es de considerarla normal, la opción 2 es de considerarla T-de-Student. No olvidando los antecedentes que se tienen que identificar para cada uno de los casos. La parte práctica es el cálculo de probabilidades. Ahora, cuando las poblaciones son discretas, observen que yo tengo para las muestras de X y para las muestras de Y, tengo el mismo enunciado de la media muestral. ¿Sí?
la media muestral de X, la media muestral de Y. Solamente que esa media muestral, en el caso de poblaciones discretas, se las representa de una manera específica con un símbolo que es una P minúscula y con circunflejo porque está asociado a una muestra, con el respectivo subíndice para identificar a la población de la cual procede. Entonces tenemos las proporciones de éxito. ¿Por qué proporción de éxito? Cuando la población es discreta, estamos hablando de una población que está clasificada en dos categorías. La categoría de los elementos que corresponden a la clase éxito y la categoría de los elementos que corresponden a la clase fracaso. Entonces, siempre cuando estamos hablando de poblaciones discretas, estamos en esa situación. En cambio, en este otro caso no estamos en esa situación, estamos hablando de dos variables continuas y se está asociando modelos continuos, modelos de probabilidad continuos, ¿sí? Que tienen una media y tienen una varianza. Muy bien, lo mismo para las poblaciones discretas. Estamos asumiendo que la población está clasificada en esas dos categorías. Cuando saco una muestra, cada uno de estos XY de la muestra va a estar representado por un valor numérico que es el 0 o el 1. El 0 si el resultado observado es un fracaso. Si el resultado observado es éxito, es reemplazado por 1. Entonces, cuando sumo para todos ellos, los ceros no afectan en la suma. Los ceros no afectan en la suma, entonces el total va a ser el número de éxitos en las n repeticiones o en la muestra que se han obtenido. Por eso se llama la proporción de éxitos en la muestra. Y cuando estamos haciendo la comparación de esta, estamos viendo la diferencia de las proporciones de éxitos muestrales de la muestra procedente de la población X y la muestra procedente de la población Y. Hemos dicho que cuando las muestras son muy pequeñas, cada una de ellas es una binomial, entonces tendríamos aquí una diferencia de binomiales. En la práctica no se llega a utilizar bastante este tema, sino que las muestras que se asocian a este tipo de estudio son muestras bastante grandes, por consiguiente, la distribución también es normal. Por ser muestras grandes, sabemos que la media muestral, a medida que el tamaño de la muestra crece, se aproxima mucho más a la distribución normal. Entonces, ese es el fundamento para concluir de que en estas condiciones de muestras grandes, la diferencia de las proporciones muestrales es una variable aleatoria normalmente distribuida. Si es una variable normalmente distribuida, vuelvo a repetirles, existe una variable z, ¿sí? Y la estructura es la variable calificada como normal menos su esperanza matemática sobre la raíz cuadrada de su varianza. Esto ya hemos deducido en varias etapas. La esperanza matemática de la diferencia es la suma de las esperanzas matemáticas de las variables que están definidas en esa diferencia. Entonces, esas esperanzas matemáticas de P circunflejo de X es P sin el circunflejo. ¿Qué significa el P sin el circunflejo? La proporción de éxitos en la población. En la población. Entonces, la diferencia de las proporciones muestrales tiene esperanza matemática igual a la diferencia de las proporciones muestrales. O digo poblacional, perdón. Lo mismo tenemos la varianza, es la suma de la varianza de la población sobre el tamaño de la muestra. Varianza de la población sobre el tamaño de la muestra. La población es discreta, estamos asumiendo de que es Bernoulli,
y la distribución de Bernoulli tiene una varianza igual a ¿qué? A la al P multiplicado por 1 menos P. Entonces, P de X por 1 menos P sobre el tamaño de la muestra. P de Y por 1 menos P de Y sobre el tamaño de la muestra. Con esta estructura, entonces, se concluye que la variable Z está con esa estructura para cualquier cálculo de probabilidades que involucre a cualquier término de este numerador. No entra en nada en la formulación de probabilidades del denominador de la variable Z, solamente para los del numerador. El denominador está relacionada con la dispersión y la dispersión tiene otra distribución asociada, no es la normal ni la T de estudio, ¿no? Entonces, esta es la expresión para este caso particular de estar comparando dos poblaciones o dos muestras de poblaciones discretas. ¿Está bien? Ahora, hemos hablado de la distribución de las varianzas muestrales. Podemos también, como estamos relacionando o estamos estudiando dos poblaciones, podemos comparar esas poblaciones respecto de sus dispersiones. Respecto de sus dispersiones. O sea, para comparar las varianzas poblacionales, tenemos lo que se llama la distribución del cociente de las varianzas muestrales. Ojo, no estoy hablando de la diferencia, estoy hablando del cociente. Las dispersiones se comparan a través del cociente. ¿Qué es el cociente? Es la división de las varianzas muestrales. ¿De qué antecedentes tenemos que salir? Tenemos que salir por la distribución de las varianzas. En el análisis unidimensional sabemos que la varianza muestral tiene la distribución chi cuadrada cuando procede de una población normal, y la muestra es una muestra pequeña. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar las varianzas muestrales, salimos también de ese antecedente, de que se tiene una población normalmente distribuida, o sea, es una variable continua, tanto la población X como la población Y con sus respectivos parámetros, que pueden ser conocidos para ambos parámetros o tener información parcial sobre alguno de estos parámetros. Lo que sí es que nosotros podemos acceder a una muestra aleatoria de tamaño n de X o de tamaño n de Y, que son muestras pequeñas, muestras de tamaño menor a 30. Como antecedente, para el análisis de cada una de las variables, se tiene que el cociente formulado en términos de la varianza muestral y la varianza poblacional de la población X es una variable chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Lo mismo la información respecto de la relación de las varianzas muestrales y poblacionales de la población Y para el tamaño de muestra que se está obteniendo, que es una muestra pequeña, también es una chi cuadrada con n sub y menos 1 grado de libertad. Entonces, con este antecedente, como se quiere hacer la comparación de las varianzas, ¿sí? Como se quiere hacer la comparación de las varianzas, se formula una nueva variable de una variable chi cuadrada con phi sub 1 grados de libertad dividido sobre sus grados de libertad. Y como denominador, otra variable chi cuadrada con phi sub 2 grados de libertad dividida sobre sus grados de libertad. Esta
definición del cociente de dos variables chi cuadradas divididos por sus grados de libertad respectivos, se conoce como una variable aleatoria de Fisher-Snedeker. Es una variable aleatoria con una distribución de probabilidad también bien definida, conocida como esta distribución de Fisher-Snedeker. Su modelo de densidad de probabilidad es también igual que la distribución chi cuadrada, como la distribución T de Stode, es un modelo bastante complejo, porque en ella participa nuevamente la función gamma y tiene dos parámetros. Tiene el parámetro phi1, phi2, en el libro está con R1, R2, que son los grados de libertad de la variable definida en el numerador y los grados de libertad de la variable definida en el denominador como variable chi cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la función gamma de este promedio de los grados de libertad. Aquí está el producto de las funciones gamma de los valores de las mitades de los grados de libertad de cada una de las variables. Y tenemos acá la variable x, que se dice que sigue esta distribución, elevado a los grados de libertad del numerador dividido sobre 2 menos 1. Y el resto es pura constante dado en términos de una variable o de los grados de libertad de las variables. Esta distribución es válida solamente para valores de x mayores o iguales a 0. Cuando se tiene la descripción de este modelo, se establece que corresponde a una curva continua, campaniforme, unimodal y con asimetría positiva. Propiedades que son similares a la chi cuadrada, con asimetría positiva, y tiene como únicos parámetros a estas dos letras, el phi1 o R1 y el phi2 o R2, que corresponden a los grados de libertad de la variable aleatoria definida en el numerador y los grados de libertad de la variable aleatoria definida en el denominador. Siempre debemos tener en cuenta que esta variable f tiene que ser una variable mayor o igual a 1. La variable, si x es una variable f de Fisher con esos grados de libertad, su esperanza matemática está dada por este cociente de los grados de libertad de la variable del denominador. Eso quiere decir que la variable del denominador tiene que tener por lo menos más de 2, por lo menos 3 grados de libertad. En cambio, la varianza está también definida en función de los grados de libertad del numerador y del denominador. También está dada para grados de libertad de por lo menos 4 grados de libertad, porque si no esto se vuelve 0 y no existe varianza o cociente con denominador 0. Entonces, las condiciones de esta formulación hacen con que la aplicación va en los grados de libertad de la variable denominador. Ella tiene que cumplir con grados de libertad de por lo menos 4 grados de libertad para medir la dispersión, o por lo menos 2 o 3 grados de libertad cuando se quiere medir la esperanza matemática o su media aritmética. Igual que para las distribuciones anteriores, existen tablas de probabilidades acumuladas para distintos valores de los grados de libertad. Esos valores de los grados de libertad están corridos en términos de la variable de los grados de libertad del denominador
y para algunos valores de los grados de libertad del denominador. Muy bien, esa tabla está en la opción de lo que nosotros tenemos de tablas. ¿Dónde está? Aquí está en tablas. Cuando ustedes ponen las tablas, la estándar, la distribución T de Student, la chi cuadrada que hemos visto, y aquí tenemos la distribución F. Y aquí está hablando de la probabilidad de esta distribución F con cola a la izquierda, es decir, la probabilidad acumulada. Se llama valores de la distribución de F o función de distribución. Eso es con probabilidad acumulada hacia la izquierda. Aquí observan los grados de libertad del denominador. Grados de libertad del denominador. Y aquí ustedes tienen grados de libertad del numerador. Algunas tablas tienen cambiadas, permutadas esos grados de libertad. Por eso tienen que ver bien cuando están utilizando algún medio, sepan describir a qué se refiere esto. Numerador es la variable que está en el numerador en la formulación de la variable f, sabiendo que la variable f es el cociente de dos variables aleatorias chi cuadradas divididos sobre sus correspondientes grados de libertad. Aquí el denominador está en manera secuencial hasta 30 y después aumenta para algunos valores de 10 en 10 o de algún intervalo dado. ¿Tienen alguna sugerencia para poder hacer algunos cálculos previos, que en el caso está en una situación de no encontrarse en la tabla, para tener un valor aproximado? Luego, para los grados de libertad del numerador, que es menos, su participación es más rara, estamos hablando de algunos valores, en este caso desde 1 hasta 10 de manera secuencial, porque aquí después pasa o no pasa, va hasta 10, lo que varía es la probabilidad. Esta primera fue para 0,90, esta es para 0,95 y tenemos una tercera para 0,99 de probabilidad. Esta es la deficiencia de la información de recursos para poder hacer cálculo de probabilidades con esta distribución. En el caso de la comparación de varianzas muestrales, la distribución del cociente de las varianzas muestrales en esta relación de tener una variable x en el numerador y una variable y en el denominador, cuando vamos a buscar la definición de tener una chi cuadrada para x es esta. ¿Cuáles son sus grados de libertad? Es n de x menos 1. Entonces, si a este cociente lo divido por n de x menos 1, se simplifican ellos y queda solamente el cociente de la varianza muestral sobre la varianza poblacional, en ambos casos. Entonces, la variable f que corresponde a ella es este cociente de varianzas de una variable que está en el numerador y una variable que está en el denominador. Cuando hacemos la corrección matemática, tenemos esta formulación donde se tiene el cociente de las varianzas muestrales y el recíproco multiplicados por el recíproco del cociente de las varianzas poblacionales correspondientes. Entonces, como x estaba en el numerador, el phi sub 1 está dado por los grados de libertad de phi sub 1, que será el tamaño de la muestra de x menos 1. Como y está en el denominador,
Entonces, phi sub 2 será el tamaño de la muestra de Y menos 1, sus grados de libertad correspondientes. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo que hacer cualquier cálculo de probabilidad que involucre al cociente de las varianzas muestrales o al cociente de las varianzas poblacionales, debe ser obligatoriamente resuelta por esta distribución f de Fisher. F de Fisher que tiene esas características y tiene esa herramienta de uso que es la tabla de áreas y relacionadas con esos dos parámetros de grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. ¿Cuáles son las propiedades que se tiene que velar, con respecto a esta formulación? Es de que la variable siempre tiene que dar un valor numérico mayor que 1. ¿Sí? O sea que en esta formulación del cociente de las varianzas muestrales o el cociente de las varianzas poblacionales, la variable que va a estar en el numerador tiene que ser aquella variable con mayor dispersión comparado con el otro, para que el valor de f sea garantizado como un valor mayor a 1. ¿Por qué es mayor a 1? La solicitud es por las tablas. Los valores de f están en la parte central y todas las tablas están formuladas para valores positivos de f. Los valores positivos de f y sus respectivos grados de libertad. Eso no impide que yo pueda tener la otra formulación, el recíproco, si yo estoy con un Excel, por ejemplo, y tengo que calcular utilizando ello, no tengo ningún problema en que la variable f se haya definido para un valor menor que 1. Pero siempre va a ser mayor que 0, mayor o igual a 0. Porque la variable f está definida solamente para todos valores de f mayores o iguales a 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos eso como propiedad, que los valores de f deben ser siempre formulados en el sentido de tener un valor mayor que 1. Y el valor de f con una distribución con valor de alfa de probabilidad acumulada en la parte izquierda, con phi sub 1 grados de libertad y phi sub 2 grados de libertad, siempre va a ser el recíproco del valor de f para el complemento en probabilidad con los grados de libertad permutados en el numerador y denominador. Aquí tengo una copia de una parte de la tabla donde tenemos los grados de libertad del denominador y aquí tenemos los grados de libertad del numerador, que es 5. Entonces tengo para el área de 0,95, 0,975, 0,99. Entonces, cuando tengo esa intersección, tengo una tabla de triple entrada porque tengo las probabilidades acumuladas hacia la izquierda, tengo los grados de libertad del denominador, los grados de libertad del numerador, entonces, y aquí están los valores de f. Cuando digo que respecto de este 4,24, en la probabilidad de que la variable f sea menor o igual a 4,24, cuando los grados de libertad del numerador son 5 y lo del denominador 10, es 0,975. Estamos haciendo esta lectura, que es la lectura de una tabla que está en el libro de Rufino Moya, que en lugar de tener tablas específicas para cada valor de probabilidad como el que acabo de mostrar, ¿sí? Él tiene en una sola tabla esos valores de probabilidad o esas relaciones de probabilidad, grados de libertad y valores de f. Escrito de manera resumida, estamos diciendo el valor de f con probabilidad acumulada hacia la izquierda de 0,975
5 grados de libertad del numerador y 10 grados de libertad es igual a 424. Si yo quiero saber cuál es el valor de f, tal que la probabilidad de que f sea menor a SF sub 0, con esos mismos grados de libertad y es igual a 0,25, no tengo acá ese valor de probabilidad que se da, entonces hago uso de esta propiedad, busco los grados de libertad, busco qué cosa. El f para 0,975, que es el complemento de este 0,25, y voy a permutar los grados de libertad del numerador ahora es 10 y los grados de libertad del denominador es 5. Entonces en la tabla se tiene esa información y se puede hacer ese cálculo. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos aparte de eso? Si yo tengo, por ejemplo, con 0,95 es la probabilidad de que f sea menor o igual a 3.33 con 5 grados de libertad del numerador y 10 del denominador es 0,95. Si ustedes me permiten, en la tabla voy a buscar en esta tabla 0,95, 5 grados del numerador y 10 grados del denominador. Aquí está ese valor 3.33. Solamente que en estas tablas están dadas para cada probabilidad. Y en la tabla de Rufino-Moya está dada para todas los tres casos posibles. Por los tres casos posibles. ¿De acuerdo? Eso podemos ver aquí cuando salimos acá. Si alguien está con su libro a disposición, puede abrir e ir para la parte final, más o menos al estamos en las respuestas. Creo que después de las respuestas es las tablas. Apareció antes. Esto. Me pasé. Aquí están las tablas de la binomial. En esa de la binomial es probabilidad hacia la derecha. Cada tabla tiene siempre su leyenda que hay que leer antes de utilizar. Después tenemos la probabilidad de la binomial para distintos valores de n, Poisson para distintos valores de lambda, y aquí está la normal, que va desde menos 3.4 hasta 3.4 positivo. Luego tenemos esta de la chi cuadrada, que da para estas probabilidades acumuladas. Aquí está indicando la leyenda que nos indica que se trata de una probabilidad hacia la izquierda. Y aquí están los grados de libertad, que va de manera secuencial hasta 30 y luego aumenta de 10 en 10 para los valores aproximados con la normal. Aquí está la t de Student, que es mucho más reducida,
para simplemente 5 valores de probabilidad también hacia la izquierda. Y aquí está la distribución f de Fisher, que va en esta forma de tener los grados de libertad del numerador, los grados de libertad del numerador, que va hasta 12, hasta 15, hasta 15, pero no va en forma secuencial. Y tenemos los grados de libertad del denominador, que van en este sentido de manera secuencial, y aquí están las probabilidades agrupadas de 3 en 3, las probabilidades acumuladas. Por tanto, estamos hablando de lotes para un grado de libertad del denominador. Con grados de libertad distintos del numerador se tienen los valores de f, se extienden los grados de libertad del denominador para hasta con 15. También no es una tabla completa, por consiguiente, son representaciones que utiliza el autor para cubrir las exigencias de los problemas que plantea como ejercicios a resolver o ejercicios resueltos en el libro. Esa es la explicación de la tabla. Y tenemos otra situación, es las hojas de cálculo. ¿Y dónde está? Cuando voy a buscar, lo único que tengo que hacer es en la región de comando colocar como en los otros comandos la opción de distri, y ahí está la distribución F, que va la distribución F con cola hacia la izquierda. Está la distribución F con 2 colas, o cola a la derecha, y tenemos varias versiones, la normal, la T, todo aquello. Con cola a la izquierda es la que necesito, entonces hago doble clic y voy a decir los valores de F. ¿Cuál era? 3.33. 3.33. Luego los grados de libertad del numerador, que eran 5. Los grados de libertad del denominador, que eran 10. Entonces, cuando doy Enter, aquí hay error. ¿Qué ha pasado? FD. Dependiendo del sistema, sabemos muy bien que el tipo numérico es un problema serio. 3,93, 3.33. ¿Cómo es la probabilidad la que tendría que poner? Sí, no, es la distribución. Cuando damos distribución nos da la probabilidad. Debería de darnos la probabilidad de 0, en este caso de 0,95 debería de darnos. Distri X, grados de libertad 1, grados de, faltaba el acumulado. ¿Sí? Faltaba el acumulado. Entonces aquí había que colocar verdadero. Disculpen, ¿y si prueba a separar los datos por punto y coma en vez de coma? No. ¿Qué está dando? Qué raro.
Es que de mi computador se ha desinstalado el Excel y no estoy usando ahorita el Excel de la nube. Está con punto y coma, ¿no? Ah, sí, no había visto eso. Entonces tengo acá, gracias, punto y coma. ¿Dónde está el punto y coma? Creo que está aquí, no. Aquí. No sé por qué diablo se ha desconfigurado mi Excel en mi máquina. Y no lo he configurado todavía. Y estoy usando el del... Ay, sigue error. El 3.33 en vez de punto coma, Inge. Es otra cosa también. Ahí está. Debió dar 0,95 y ahí está 0,95. Y la inversa es igual. Empiezan con inversa, punto, F. No, ¿dónde está el igual? No he puesto el igual. Inversa de la inversa de la T, tiene que haber la inversa de la F. Aquí debe estar con otro formato. Aquí está, F inversa. F inversa que da es la única. ¿Sí? F inversa RT. Probabilidad, grados de libertad del numerador y del denominador. Si pongo, ¿cuánto era? 0,975 es punto y coma, ¿no? Grados de libertad 5 del numerador, del denominador 10. Eso habíamos dicho que tenía, ¿cuánto tenía que ser? 4 puntos y alguna cosa. Ahora hay otro error. En vez del punto la coma, Inge. En el 0,975. Gracias. Bendito sistema. ¿Por qué ha dado 0,15? RT. ¿Qué es lo que da? El RT. F inversa ha dado 0,15. De acuerdo a lo que tenemos acá, debería de dar 0,975, 4.24. Hay otra función inversa, Inge, sin RT. Esa tal vez sea la que estamos buscando. ¿Hay otra función inversa? Sí, borrar lo de RT. Y a ver. Calcula el inverso de la distribución F. El puntito más, Inge. Raro. Inversa punto y cuadrado F inversa RT. No hay otra. F punto inversa. El punto del final, bórralo. Es nada más que eso. Y ahí tenemos entonces el 0,975, punto y coma, 5 grados, punto y coma, 10,
cierro paréntesis y eso da, ahí está el 4.24. Ese es, hay que estar siempre conscientes de la existencia de esas otras funciones, porque aquí en esto no me da insertar funciones, tendría que ir donde está función estadística. En función estadística tengo la inversa HI. ¿Dónde está la inversa? Me he pasado. No hay distribución normal, error F. F invertida, ahí está, calcula la distribución. Y la F que calculará esta, debe ser hacia la derecha. Eso debe ser hacia la derecha, seguro es eso. Esta es la prueba de F que vamos a ver después, ¿sí? Y en la parte de distribución tenemos la parte directa, distribución normal, distribución log, F acumulada hacia la izquierda, cola a la derecha, distribución de F, que es la normal, ¿sí? Entonces, ya eso es un tema de saber manipular cada una de estas herramientas. ¿Dónde estuvimos? Aquí. Tenemos entonces eso para el cálculo de probabilidades. Aquí tenemos un enunciado que estoy adaptando del enunciado del libro. Dice, 2 analistas tomaron lecturas repetidas en la dureza del agua de la ciudad. Luego, suponiendo varianzas iguales pero desconocidas. Y aquí tenemos los resultados del analista 1 y del analista 2 de muestras de agua que han tomado para su análisis correspondiente en laboratorio. Entonces, a la analista A llamo por X y al analista B por Y y pido determinar la probabilidad de que la media de los resultados del analista A sea mayor a la de la media de los resultados del analista B. Entonces, como se está dando en esta forma de enunciado de probabilidad, puedo transferir y tengo la diferencia. La diferencia, entonces, asocio con su estimador, o sea, con su información muestral que da esta información en términos de las poblaciones. Entonces, la diferencia de las medias es normal o del Suden. De acuerdo a esta información, bajo el antecedente de que el procedimiento establece una distribución normal para ambos, entonces la diferencia es una T de Student. ¿Por qué? Porque las muestras son pequeñas y las varianzas son desconocidas, ¿sí? Entonces, este cálculo de probabilidad se puede realizar utilizando esta información muestral. La relación entre las medias se puede formular de distinta manera, una menor que la otra, mayor que la otra, o dando una relación lineal entre ellas. Eso ya es un problema más que de tipo comparativo, nada más. Pero la lógica está en que para calcular esta probabilidad yo tengo que necesariamente discernir entre si voy a utilizar la distribución normal, es decir, la normal estandarizada o la T de estudio.
Con ambos puedo hacer el cálculo en la máquina, se puede hacer todos los cálculos, pero el resultado, la interpretación y la decisión que se tome con esos resultados puede llevarnos a decisiones erradas. Yo puedo transformar esto en la normal, porque la variable z está definida en términos de que lo único que no voy a tener es las varianzas poblacionales, porque no son conocidas, por consiguiente, si yo voy a forzar a la normal, voy a utilizar las varianzas muestrales, pero estoy forzando con muestras pequeñas que genera una diferencia bastante grande. ¿Sí? Entonces, forzando las cosas se puede utilizar con ambas, pero los resultados nos pueden conducir a decisiones e interpretaciones completamente distorsionadas. ¿De acuerdo? En cambio, si yo quiero comparar esas poblaciones a través de las varianzas, a través de la dispersión, entonces puedo formular también cualquier tipo de comparación que pueda estar interesado en verificar si existe o si sustenta o no sustenta esta información muestral. Como por ejemplo que la varianza del analista A o la dispersión de los resultados del analista A es 20% más grande que el del analista B. O sea, esta formulación me está indicando eso, de que la dispersión de los resultados del analista A es 20% más grandes que la dispersión obtenida por el analista B. Estoy haciendo esa comparación. Por esta presencia de este coeficiente se interpreta en ese sentido. El 1 es referencial y esta es la parte decimal, el porcentaje por encima de la comparación. ¿Sí? Entonces, esta comparación no lo voy a trasladar como una diferencia como en el caso de las medias, sino que tengo que trasladarla consciente de que cuando comparo dispersión tiene que ser a través del cociente. Entonces, a través del cociente paso esto al denominador, queda una formulación de un cociente de varianzas con un valor mayor que 1. Por consiguiente, en este cálculo de probabilidades, debo resolverla utilizando la distribución de Fisher-Snedeker. Ese es el análisis teórico de lo que está relacionado con esta información, que es la información de una muestra relacionado de poblaciones que pueden ser la misma población, puede ser la misma, ¿cómo se llama?, depositorio de agua, pero lo que difiere es la modalidad de trabajo de cada uno de estos analistas que generan resultados para las muestras que se han tomado en cada uno de ellos. Y de esa manera estoy comparando si los analistas tienen resultados que en promedio se pueden decir son iguales o en dispersión en promedio son iguales. Entonces estoy comparando ese tipo de trabajo a través de un análisis estadístico. Y para ello se utiliza esta información específica, y con base a esa información específica se resuelve cada uno de los ejercicios. Esa es la parte práctica. No sé si hay alguna pregunta. Estoy todavía con unos 5 o 10 minutos. En la parte práctica tenemos que es una TD-Student, entonces la expresión que me permite transformar el enunciado probabilístico que se tiene en términos de la distribución TD-Student está dado en esto. Voy a hacer la manipulación algebraica de tener esta expresión para ser reemplazado por la variable t. Entonces, la diferencia de las medias poblacionales está precedida de signo negativo.
Entonces tengo que multiplicar por -1 la desigualdad, cambia de sentido la desigualdad. Luego tenemos la diferencia de las medias muestrales, entonces voy a sumar a cada uno de ellos la media muestral, luego divido por esta raíz y de esta manera tengo donde estaba la incógnita, permanece la incógnita y al otro lado tenemos la información que nos fornece la muestra o los datos que se tienen en el enunciado del problema. Entonces, con los datos hacemos la manipulación estadística de buscar toda esta información, donde el estimador de la varianza les había dicho que en el numerador se puede reemplazar por la suma de cuadrados de x, la suma de cuadrados de y, dividido sobre los grados de libertad de esta variable t de student por esta corrección de tamaño de muestra. Entonces, todo eso genera esta información. Voy a la tabla y en la tabla o en el Excel puedo hacer el cálculo correspondiente a ese requerimiento. ¿Alguna pregunta? No se olvide que acá en esta fórmula participa la cuasi varianza, y si están haciendo esta información, han ingresado en la máquina de calcular, el desvío estándar que tienen que leer es el desvío estándar definido por la letra S, no por la letra sigma. ¿Por qué razón? Porque tenemos que la T de student está la cuasi varianza con denominador n-1. Este producto de esto se reemplaza por la suma de cuadrados de x. La suma de cuadrados de x es la suma de la diferencia de cada observación respecto de su media aritmética. Aquí tenemos las sumas de x, las sumas de x cuadrado, lo mismo para y, los mismos datos. Todo esto es lectura de la máquina de calcular, de haber ingresado todos estos datos en la máquina de calcular y hacer esa lectura de todos esos resultados. Y aquí tenemos el resultado del sigma y el resultado del S. ¿Cuál es el que participa dentro de esta fórmula? Es este, si es que voy a utilizar la varianza como dato. Si voy a utilizar la suma de cuadrados es esta varianza, este desvío estándar elevado al cuadrado da la varianza. Multiplico por el n-1, tengo la suma de cuadrados, que es este valor. ¿Sí? En cambio, la suma de cuadrados con esta otra varianza es la varianza multiplicada por n. Va a dar el mismo resultado. O si yo estoy utilizando las sumas de los totales, es la suma de x al cuadrado menos la suma de x todo elevado al cuadrado sobre n. Eso genera la suma de cuadrados. O sea que la manipulación de las fórmulas es simplemente saber con qué información contamos para poder hacer esos cálculos. Lo mismo lo de y, se da la misma información y aquí ya no he entrado con el otro, sino directamente con el S circunflejo, lo elevo al cuadrado su varianza y tengo la suma de cuadrados de y que va a generar el valor que corresponde acá y tener toda esta diferencia. En el caso de la varianza tenemos este cociente. Entonces debo dar esta configuración de la varianza de A sobre la varianza del analista B. Entonces la varianza muestral tiene que estar en forma recíproca. Tiene que ser siempre relación de varianzas poblacionales y muestrales. Pero la inversión es acá. Entonces tenemos acá que multiplicar
ambos miembros de esta desigualdad por la varianza muestral de B sobre la varianza muestral de A. Entonces, de esa manera se transforma en la variable F y a este otro lado tengo ese producto. Este producto es dato de los datos que tenemos como respaldo. Entonces hacemos las operaciones aritméticas y se tiene un valor. Esa probabilidad está hacia la derecha. Si yo voy a utilizar la tabla, tengo que transformarla hacia la izquierda. Entonces voy a tener con 9 grados de libertad del denominador del numerador y 7 del denominador, tendría esta probabilidad. Esta probabilidad es prácticamente 1, por tanto, esta probabilidad es 0. ¿Qué quiere decir? Que la varianza o la dispersión del analista A sea mayor en 20% a la dispersión del analista B es un evento imposible. Es un evento imposible. Por consiguiente, esta cae por defecto por tener una probabilidad muy pequeña. No es verdad. Los datos no justifican esta afirmación. ¿Ok? Bien, con esto hemos acabado la parte teórica. Entonces, el día viernes yo tendría para hacer la parte práctica y encerrar el capítulo 1. Después de este capítulo, si es que el viernes no tenemos ninguna dificultad y encerramos, empezamos con el capítulo 2, que es la teoría de estimación, que es la aplicación de todo lo que hemos visto en este capítulo 1, específico para la teoría de inferencia estadística. Determinar los mejores estimadores de los parámetros, o sea, las mejores aproximaciones de los parámetros. ¿Cuáles son los fundamentos para definir esas mejores aproximaciones? Está dada por toda la teoría que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase. Si no hay preguntas, estamos en libertad de poder disponer de nuestro tiempo de ahora. A ver, aquí voy a borrar todo esto, eliminar. Bueno, eso voy a hacer después. ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, entonces los espero el día viernes para hacer la parte práctica. Voy a preparar unos cuantos ejercicios. Si no hay participación, resuelvo esos ejercicios y paso al siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.